vamos a hablar de la calidad en la prestación de los servicios turísticos. Cuando un turista elige visitar un destino en particular, no solamente lo hace por el tipo de experiencia que allí quiere vivir, sino también por los criterios o estándares de calidad que ha reconocido en este sitio. Un lugar como Santa Rosa de Cabal, por ejemplo, es reconocido por contar con una certificación de calidad turística. Esta certificación es el fruto del trabajo de todos los prestadores turísticos del lugar, quienes garantizan que el servicio que allí se ofrece con los mejores estándares de calidad. Estos estándares o estas condiciones son promovidas y vigiladas por el ICONTEC, quien es el organismo nacional de normalización. Pero ¿cómo lo hace el ICONTEC? Lo hace a partir de dos actividades principales. Primero, con el establecimiento de las normas técnicas, que no son más que una serie de documentos donde se establecen las acciones, comportamientos o las directrices que deben tener los servicios para garantizar la calidad de los mismos. Y el segundo momento tiene que ver con la normalización técnica, que es un procedimiento que hace en coordinación con entidades y asociaciones que se encargan de velar por promover y establecer los criterios de calidad que allí se deben implementar. Para el caso de la actividad turística, encontramos que desde la Ley 300 de 1996, en el artículo 69, se establece la creación de las unidades sectoriales de normalización. Estas entidades ayudan a la configuración de esos lineamientos de calidad que se deben cumplir en la industria turística. Tenemos dentro de ellos Cotelco, que se encarga de las actividades relacionadas con alojamiento y hospedaje, Aztiempo, dedicada a lo relacionado con las actividades de tiempo compartido, Acodres como unidad sectorial de normalización para los establecimientos de la industria gastronómica, la Universidad Externado de Colombia como unidad sectorial de normalización para las actividades de turismo sostenible, el Consejo Profesional de Guías de Turismo como unidad sectorial para los guías profesionales de turismo del país, el Consejo Profesional de Agentes de Viajes como unidad sectorial de normalización para todas las agencias de viajes del país. Veamos cómo, a través de estas unidades sectoriales de normalización, se da desarrollo a las diferentes normas técnicas de calidad. Apreciemos el siguiente video. ¿Sabes qué es la calidad turística? La calidad turística va más allá de la satisfacción del cliente, pues se relaciona además con aspectos de seguridad, infraestructura, accesibilidad, entre otros. Asimismo, la calidad turística es un proceso decisivo para la competitividad del turismo colombiano, que se ha promovido a través de las unidades sectoriales de normalización. Por esta razón, actualmente existen 6 unidades sectoriales de normalización del turismo, las cuales son entidades reconocidas por el Organismo Nacional de Normalización, y su función es la preparación de normas propias del sector turismo, enmarcadas en los parámetros internacionales. En este momento se encuentran publicadas 60 normas técnicas sectoriales distribuidas para los siguientes subsectores: 11 normas técnicas sectoriales para establecimientos gastronómicos, 2 normas técnicas sectoriales para tiempo compartido, 11 normas técnicas sectoriales para alojamiento y hospedaje, 9 normas técnicas sectoriales para turismo sostenible, 11 normas técnicas sectoriales para guías de turismo, 16 normas técnicas sectoriales para NTS Agencia de Viajes. Las normas técnicas sectoriales se elaboran en comités técnicos coordinados por las unidades sectoriales de normalización, donde participan la academia, los usuarios, los gremios, empresarios y el MinSit. En ese sentido, el proceso de certificación en normas técnicas sectoriales comienza con la decisión de implementar las NTS. Posteriormente, se realiza una formación y capacitación en calidad a los recursos humanos involucrados, para que luego se implementen los requisitos NTS y la evaluación. A continuación, viene una auditoría externa, la cual avala la certificación, seguida de una preauditoría opcional, que prepara el escenario previo a la ejecución de la auditoría, que es la que otorga finalmente la certificación por un periodo de 3 años. Esta se encuentra acompañada de una auditoría de seguimiento y una auditoría de renovación. Al certificarse en cualquiera de las normas técnicas sectoriales, se obtiene el sello de calidad turístico colombiano, otorgado por un organismo de certificación acreditado por el ONAC.
y reconocido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es importante tener en cuenta que los organismos de certificación acreditados actualmente por la ONAC para certificar en calidad turística son ACERT, SGS, Icontec, Bureau Veritas y Cotecna. El sello de calidad turística es una herramienta informativa y comercial para diferenciar destinos y prestadores de servicios turísticos que comparativamente prestan un mejor desempeño y están certificados en calidad turística. Asimismo, el sello contribuye a la disciplina del mercado al mejorar la calidad de los servicios turísticos ofrecidos en Colombia. Promover un cambio hacia el consumo de servicios turísticos de óptima calidad, facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los servicios turísticos. Incentivar la prestación de los servicios turísticos de calidad. Promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías de calidad aplicables al sector turístico, al consolidar la cultura de la calidad turística. ¿Qué incentivos tienen los prestadores de servicios turísticos cuando se certifican en una norma técnica sectorial? El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hará difusión de los prestadores de servicios turísticos certificados en medios digitales. Además, serán tenidos en cuenta para participar en eventos y campañas de promoción turística a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, las normas técnicas sectoriales vigentes pueden ser consultadas en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ingresando a Turismo en el apartado de Calidad y Desarrollo. Además, allí se encuentran documentos de consulta y temas de interés. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo los invita a iniciar su proceso de certificación en normas técnicas sectoriales para que hagan parte de un sector competitivo y de calidad. Bueno, entonces, si bien en nuestra cartilla vamos a encontrar la síntesis de las normas técnicas sectoriales, vamos a entrar en este momento a Google y vamos a buscar normas técnicas de turismo. Y en el primer enlace relacionado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vamos a encontrar cada una de las casillas donde se encuentran las normas. Con el profe Wilson y la profe Dianita vamos a abordar algunas otras, pero en este caso vamos a ser específicos en las normas técnicas asociadas a alojamiento y hospedaje. Entonces les quiero contar algo. Las primeras tienen que ver con las normas de competencia laboral. ¿Qué significa esto de comportamiento? ¿Cómo hacer reservas? ¿Cómo de alguna manera se nos convierte en un soporte para nuestras actividades dentro de los alojamientos rurales? Entonces, atención a sugerencias, reclamaciones, prestación de servicios, ¿cierto? Y hay otras normas relacionadas a requisitos de planta y de servicio, justamente. Entonces, les quiero mostrar algo. Están las normas de posadas turísticas, de alojamientos rurales, está la de apartamentos turísticos, apartahoteles, digamos todos los que tienen que ver con camping, hostales, y cada uno de ellos tiene una serie de requisitos diferentes. Entonces vamos a entrar, digamos que a nuestra primera opción en el área rural, y se refiere a las posadas turísticas. Entonces cuando abrimos, le damos clic a posada turística, pues nos aparece la norma, que de alguna manera nos aparece Icontec, pero también nos aparece Cotelco, que es nuestra unidad sectorial de normalización. Entonces, como norma, lo primero que vamos a encontrar son las personas que hicieron parte de la construcción de este ejercicio, ¿cierto? Pero además nos vamos a encontrar con las definiciones. Entonces, en las definiciones podemos determinar que una posada turística es una vivienda familiar que presta el servicio de alojamiento en unidades habitacionales, preferiblemente de arquitectura autóctona. Entonces, la norma nos va a mostrar una serie de elementos que nosotros deberíamos decir si cumplo, no cumplo, si cumplo, no cumplo, pero que el ideal es que se cumplan absolutamente todas. Entonces, por ejemplo, una posada turística cuenta como máximo con 4 habitaciones y los elementos de construcción están relacionados a arquitectura tradicional. Entonces, aquí nos aparece todos los requisitos, ¿cierto? Nos podemos ir también, por ejemplo, a los tamaños de la habitación estándar, que es cerca de 12 metros cuadrados. Nos podemos ir a los tamaños de las camas y todo esto
sobre todo nos sirve para quienes estamos iniciando los proyectos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos como meta construir una posada turística, pues qué chévere ir a la fija desde el principio, ¿cierto? Pero ahora me voy a devolver y voy a darle clic en alojamientos rurales, que también es otra de las opciones. Entonces, de nuevo, pues la norma nos va a aparecer todas las personas que hicieron parte. En este caso, fueron muchos los hoteles que hicieron parte de la construcción de la norma. Y entonces podemos leer que un alojamiento rural, justamente, es el servicio de alojamiento en unidades habitacionales privadas ubicado en área rural, ¿cierto? Donde se realizan actividades asociadas al entorno natural y cultural. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo, digamos que nos da una serie de definiciones y una serie de requisitos, ¿cierto? De edificación de la planta, de las áreas verdes, de que tenemos que tener en los pasillos, los baños públicos. Bueno, me voy a detener aquí en las habitaciones. Entonces, por ejemplo, las habitaciones nos están, digamos, exigiendo que tienen que tener puertas y ventanas y estos tienen que tener un cierre. Pero además tenemos que tener unas mesas de noche, pero también tenemos que tener unos closets, tenemos que tener una silla, un elemento decorativo, una toma eléctrica, tenemos que tener baño privado por habitación, ¿cierto? Entonces, de alguna manera nos está diciendo qué debemos de tener para hacer un alojamiento rural. También digamos que nos implica una serie de normas frente al servicio. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nos está diciendo en términos de las reservas, en términos de las habitaciones, en términos de la ropa de cama, ¿cierto? Por ejemplo, debemos de tener una toalla de manos por habitación y una de cuerpo por huésped. Entonces, son elementos que es válido revisar para que sepamos por dónde debemos irnos, ¿cierto? Y hay otra súper interesante también que me parece un poco para cerrar, se refiere a los recintos asociados a camping. De nuevo, es una de nuestras ofertas en las áreas rurales, pero entonces me voy a ir de nuevo voy a adelantarme y voy a contarles que, por ejemplo, nosotros tenemos que tener, si bien un área mínima por cada sitio de camping, ¿cierto? Tenemos que delimitarla, tenemos que identificarla, tenemos que darle señalización, tenemos que cercarla y así una serie de requisitos. Con todo esto, ¿cierto? Las normas técnicas un poco son los elementos mínimos que se han considerado en colectivo que debemos de cumplir. Si en este momento no la cumplimos, no pasa nada, pero sí debemos de ponernos unas metas en el corto, mediano y largo plazo para justamente ofrecer unos servicios de calidad. En este video vamos a ver la forma de consultar las normas técnicas sectoriales para agencias de viajes y para establecimientos gastronómicos. Muy sencillo, vamos a ver aquí en el buscador normas técnicas sectoriales y encontramos la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cuando ingresamos aquí a este enlace, vamos a encontrar todas las normas técnicas sectoriales que aplican, en este caso, para las diferentes subsectores de la actividad turística. Entonces vamos a revisar las normas técnicas de los establecimientos gastronómicos. Por ejemplo, algunos de sus emprendimientos, recuerdo que están trabajando en ofertas de servicios para la industria gastronómica. ¿Qué encontramos acá? Las diferentes normas enumeradas, ¿cierto? Para verificar cuál es la que quiero consultar. Entonces, por ejemplo, hay una norma técnica que está relacionada con la preparación de alimentos de acuerdo con la orden de producción. Significa que en un restaurante deben garantizar que la realización de la preparación de sus alimentos cumplan con las condiciones de calidad que allí se exigen, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la norma técnica también relacionada con servicio de alimentos y bebidas de acuerdo a los estándares. Entonces mire que esta tiene que ver con la prestación de servicio a nivel general de establecimientos de alimentos y bebidas. La anterior es específica de la preparación de alimentos. La siguiente norma nos habla del control y el manejo de la materia prima y de los insumos en el área de producción. La siguiente, la número 4, habla del manejo de los recursos de acuerdo con el presupuesto y el plan de trabajo. Esta norma técnica ya aplica algunos conceptos o elementos a nivel administrativo. Y así vamos a ver
Por ejemplo, que la norma número 7 habla de el cumplimiento de la norma sanitaria de manipulación de alimentos. La norma número 9 establece los elementos de seguridad industrial para restaurantes y así cada una de ellas un elemento de calidad específico. Vamos a ver la norma técnica para preparación de alimentos. Cuando usted le da ver a la norma, se descarga el documento completo de la norma técnica sectorial. ¿Qué encontramos allí? Una presentación del documento, entre otras cosas, el prólogo donde nos cuentan la razón de hacer de la norma y quienes participaron en el desarrollo de la misma. Entonces recuerde que hablábamos de el ICONTEC, ¿cierto? Pero también hablábamos de el organismo encargado de la normalización, en este caso de la industria gastronómica, que es ACODRES. Y aquí se habla de las asociaciones o de los demás participantes en las mesas de trabajo donde se construyó esta norma. ¿Listo? Una vez que revisamos esa presentación, viene el contenido de la norma. Todas las normas tienen la misma presentación, tienen el objeto de la norma, que es lo que pretende, el alcance y algunos términos y definiciones, para posteriormente presentar los elementos o criterios de calidad que se requieren. Para este caso, entonces vamos a ver que el objeto es proporcionar los requisitos para la elaboración, preparaciones calientes y frías, con la calidad, la cantidad y el procedimiento técnico en el tiempo señalados en la receta estándar. El alcance es para toda la preparación de alimentos en la industria gastronómica y aquí hay unos términos y definiciones como competencia, criterio de desempeño, frecuencia de aplicación, mise en place, norma de competencia, preparaciones base. ¿Listo? Luego se establecen cuáles son los criterios de desempeño que se deben cumplir para elaborar preparaciones calientes con las especificaciones señaladas en la receta estándar. Y aquí están todos los criterios que se deben cumplir. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que cuando yo reviso la norma y yo reviso o establezco los criterios que aquí aparecen, ya tengo una orientación de qué es lo que yo debo hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de la preparación de un plato frío, dice que lo primero que yo debo hacer es el mise en place o el prealistamiento de la cocina fría. Significa que en mi práctica, en mi emprendimiento, debo garantizar que estoy haciendo este tipo de preparación o de alistamiento. Más adelante habla, por ejemplo, de que aplica buenas prácticas de manufactura. Significa que yo dentro de mi emprendimiento debería garantizar que estoy aplicando buenas prácticas de manufactura para que estas preparaciones frías cumplan con los estándares de calidad. Bueno, vamos a ver otra norma técnica de calidad. Entonces, así como están las de establecimientos gastronómicos, también tenemos las de agencias de viajes. Recuerdo también que varios de sus proyectos están relacionados con agencias de viajes. Entonces aquí hay una norma técnica que establece cómo se hacen las reservas en las agencias, cómo se presta el servicio al cliente en las agencias, las condiciones de infraestructura y así sucesivamente. Cada número de la norma atiende a un requisito o a una característica en particular. Como uno de los temas que se van a abordar también en este módulo es el servicio al cliente, vamos a revisar la norma 02 sobre atención o servicio al cliente. Al igual que la anterior norma que estábamos evaluando, tiene la misma estructura. El prólogo donde se hace la presentación, ¿cierto? Las organizaciones participantes en el desarrollo de la norma. Y por último, pues todo lo que tiene que ver con el alcance, el objetivo y las condiciones específicas de la norma. ¿Listo? Vamos a verlas a continuación. Entonces, dice que el objeto de esta norma es establecer los requisitos que deben cumplir las agencias de viajes para garantizar una adecuada prestación del servicio. Vamos a ver dentro de los criterios que nos sugieren para las agencias de viajes. Entonces nos dice, número 1, planificación del servicio. Y nos habla de que debemos garantizar un servicio de recepción con un área cómoda y especial para la espera del cliente. Significa que este sería uno de los primeros criterios que yo pudiese implementar en mi emprendimiento. Luego, cuando hablamos de las reservas, dice que las agencias de viajes deben tener algunos documentos mínimos normativos, ¿cierto?, para el desarrollo de las reservas. Y dentro de ellas destaca, por ejemplo, el tener unas políticas de servicio frente a procesos de fidelización, políticas de pago,
políticas de venta y políticas de garantía. Esto quiere decir que en el momento de prestar un servicio a partir de una agencia de viajes, tengo que reconocer que existen una serie de políticas o de lineamientos que yo debo dar a conocer al cliente para saber cuáles son las condiciones a través de las cuales yo le estoy prestando un servicio. Recuerden que al ingresar a la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la sección de normas técnicas van a encontrar todas las normas relacionadas con las diferentes actividades o subsectores de la actividad turística. Vamos a ver en este contenido cómo buscar las normas técnicas sectoriales relacionadas con guías de turismo. Entonces vamos a nuestro buscador. En Google podemos colocar normas técnicas sectoriales y allí nos aparece el link del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Luego en esta página nos despliega el índice de las normas técnicas sectoriales de diferentes tipos de prestadores de servicio. Vamos a entrar al de guía de turismo. Acá vamos a revisar que nos aparecen normas de competencia laboral, teniendo en cuenta pues que el guía de turismo se puede certificar demostrando un desempeño en las funciones que realiza. Es decir, que él reúne una serie de habilidades y de conocimientos para prestar el servicio de guianza. Acá en estas normas, esta norma ya no se encuentra vigente, la de prestación del servicio de guianza, el control de desarrollo de los programas, la preparación de las actividades a desarrollar y la realización de procesos básicos, teniendo en cuenta que el Consejo Profesional de Guías de Turismo hace un tiempo pues decidió unificar estas normas en una sola norma. Por lo tanto, vamos a encontrar que estas funciones las vamos a tener en la NTS GT 012, que reúne estas funciones. También se encuentra la norma de conducción de grupos en recorridos ecoturísticos. Las actividades de buceo se encuentran anuladas. Está vigente recorridos guiados en museo, conducción de grupos en recorridos de alta montaña, de cruceros, conducción de grupos en recorridos de cabalgata, la de canyoning y la de prestación del servicio en una segunda lengua. Entonces vamos a mirar la G12. Sin embargo, pues consultando con los profes nos dimos cuenta que en este momento el ministerio no tiene la norma, la última norma en la plataforma debido a que ellos hicieron una migración. Entonces vamos a consultar otra plataforma donde también encontramos todas las normas de competencia relacionadas con guías de turismo y con normas técnicas sectoriales, que es la plataforma de calidad turística. Allí también podemos encontrar información sobre la marca de calidad turística, casos de éxito, directorio de prestadores de servicios turísticos certificados y destinos turísticos certificados. Pero nos vamos a centrar también en las normas técnicas sectoriales para guías de turismo. Acá entonces encontramos las normas que les acabo de mencionar y vamos a consultar la 12. Entonces, esta norma técnica sectorial nos muestra que participó el SENA y es avalada también por el Consejo Profesional de Guías de Turismo, que es la unidad técnica de normalización. Se encuentran las personas que elaboraron las normas y a quienes se enviaron a consulta pública. Por eso nos sale un listado aquí bastante amplio de todas las personas a quienes se les envió la norma para revisión y comentarios, sugerencias antes de la publicación. Posteriormente entonces encontramos acá el contenido. Miremos que acá están los requisitos para 3 momentos importantes en el servicio de guianza turística, que es la planificación, la ejecución y el control de la prestación del servicio.
Entonces vamos a mirar cada uno de ellos. Recordemos que el guía de turismo es el único prestador de servicios turísticos que es persona natural, por lo tanto esta norma está enfocada en el desempeño y los conocimientos que debe tener el guía de turismo. Los requisitos que debe cumplir el guía para planificar la prestación del servicio de guianza, entonces tiene que ver con la elaboración de planes de acción y de contingencia. Quiere decir que él debe preparar todo el recorrido, pero además de tener un plan de acción, uno de contingencia que permita actuar en caso de una emergencia, un accidente o alguna u otra eventualidad que se presente durante el recorrido. Debe preparar su lista de verificación, el guión del recorrido, prepara la documentación, la indumentaria, la vestimenta que debe llevar de acuerdo con la actividad que va a realizar. Es muy diferente una actividad de aventura o una de observación de aves o de senderismo. Coordinar al equipo de trabajo y demás prestadores de servicio. Luego la norma relaciona unos conocimientos que debe cumplir, como el manejo itinerario, manejo y situaciones de riesgos, los atractivos turísticos que vimos también en el diplomado, facilidades turísticas, legislación turística, geografía, patrimonio. Miren que es bastante amplia el listado de conocimientos que debe cumplir el guía de turismo y las evidencias. Si un guía se quiere certificar en esta norma, debe cumplir y presentar estas evidencias en el momento de la evaluación. Para la ejecución de la prestación del servicio, entonces debe, en la orientación al usuario, se presenta a sí mismo. Miremos que acá, además de que nos dice el desempeño, nos está dando unos tips muy interesantes cuando estemos mirando protocolos del servicio, porque precisamente nos está diciendo qué ya protocolos debe tener en cuenta él cuando se encuentra en un grupo y lo va a guiar en un recorrido. Entonces debe presentarse a sí mismo, debe presentar al usuario su tarjeta profesional, informar los datos geográficos, la indumentaria, la ubicación de alojamiento, los protocolos de seguridad. Debe informar, también dar toda la información del destino, explicar al usuario, a los turistas esas situaciones de riesgo. Y miremos que está la descripción desde la conducción al usuario, la instrucción al usuario, la asistencia al usuario y los conocimientos que requiere para hacer estas actividades. Entonces, la evidencia es desarrollar un recorrido guiado y demostrar que efectivamente tiene en cuenta estos protocolos. Finalmente, en el control de la prestación del servicio, tiene en cuenta estos criterios, verifica los equipos para la prestación del servicio, el transporte, efectúa conteos periódicos del grupo, verifica que el usuario lleva todas sus pertenencias, reporta cualquier anomalía y por lo tanto también tiene unos conocimientos asociados como manejo de logística, técnicas de manejo de grupo, servicio al cliente, y la evidencia que debe presentar es el informe del servicio. Entonces, este prácticamente contempla todas las funciones y conocimientos del cual el guía debe demostrar en la prestación del servicio. Recordemos entonces que hay otras normas relacionadas y que ustedes deberían tener en cuenta dependiendo del emprendimiento o la iniciativa turística que estén trabajando. Entonces pueden mirar la norma de recorridos ecoturísticos, pueden mirar esta de cabalgatas o la de canyoning, depende de la actividad que ustedes estén trabajando. Bueno, entonces eso es todo de nuestras normas técnicas sectoriales. Nos vemos en unos contenidos más adelante.